Estos 12 años de gestión kirchnerista que van a concluir el año que viene, el 10 de diciembre, nacieron al menos en el discurso del concepto de un superávit fiscal, o por lo menos de un superávit de los ingresos que venían producto de las exportaciones con los egresos que se hacían en nuestro país. Estamos en línea con Ariel Barraud, que es subdirector del Instituto Argentino de Análisis Fiscal. Ariel, soy Luis Novaresios de Infobae TV. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Luis? En algún momento esto fue el discurso del superávit gemelo. Hoy claramente estamos en déficit. Hoy estamos en déficit, es un déficit que se pronosticaba que no iba a ocurrir, por lo menos en el anterior presupuesto para 2014, pero la realidad marca que el crecimiento de los gastos, junto a un crecimiento de los ingresos también importante, y sobre todo producto de la inflación, y de los ingresos extraordinarios del sector público, que son las rentas del BCRA y de ANSES, pero estos ingresos precisamente no llegan a compensar la suba de gasto importante, también producto de la inflación y de las propias decisiones de gasto público, que llevan a un déficit que el propio presupuesto 2014 lo estima en 4 puntos del PIB, ¿no? Hay que tener en cuenta que el presupuesto que se aprobó para este año ya fue incluso desacreditado por el propio ministro Kicillof cuando explicaba el del año pasado, el del año que viene, quiero decir, en la presentación de lo que será el ejercicio 2015. ¿Cuál es la magnitud desde el Instituto del déficit que nosotros tenemos en la Argentina? No, bueno, la previsión presupuestaria de un déficit del 4% del producto que se presentó ahora en el presupuesto para el año que viene, pero que estima el cierre para 2014, no está muy lejos, por lo menos, de nuestras previsiones. Sí está muy lejos del superávit, ¿no es cierto?, que se pronosticaba inicialmente para el 2014, pero probablemente lleguemos a un déficit de 4 puntos del PIB, fruto de precisamente este crecimiento de gasto, impulsado sobre todo por gastos que no se pueden contener, como por ejemplo los subsidios, ¿no? Claro. En términos objetivos monetarios, ¿de qué monto hablamos de déficit? Y estamos alrededor de los 170.000 millones de resultado fiscal negativo, que es la diferencia entre ingresos y gastos totales. A veces se habla también de un déficit primario de 80.000 millones, la diferencia entre ambos son los casi 90.000 millones de intereses de la deuda que se van a pagar. Pero digamos, directamente la diferencia entre ingresos y gastos son alrededor de unos 170.000 a 180.000 millones de pesos para todo el año. Digamos, la diferencia entre ingresos y gastos, que hay que cubrirla de alguna manera, teniendo en cuenta el cierre prácticamente financiero, el cierre del acceso a los mercados de crédito. La previsión es que va a ser cubierta con la emisión, o la ayuda de la emisión monetaria del Banco Central, lo cual evidentemente genera un nivel de emisión muy elevado, prácticamente un crecimiento del 36, 37, 38, dependiendo de los números que tomemos finalmente, de la base monetaria, solamente de la emisión monetaria del Banco Central para auxiliar al sector público, lo cual es claramente una señal de que va a ser muy difícil contener la inflación. ¿Hay algún tipo de política, la respuesta viene implícita de lo que estabas diciendo, pero hay algún tipo de política que se vislumbre como para corregir este déficit? Bueno, en términos de lo que plantea el presupuesto 2015, que sería la herramienta a través de la cual nosotros podríamos ver las intenciones de política del gobierno, debiéramos ver institucionalmente las intenciones políticas del gobierno, nos dice, bueno, va a haber un fuerte control del gasto en 2015. El presupuesto nos dice que los gastos en 2015 van a crecer por debajo de la inflación, lo cual implica que van a caer los gastos del sector público nacional en términos reales. Esto es lo que plantea el presupuesto, digamos. No podemos desconocerlo, no podemos dejar de verlo, porque es algo que en definitiva es lo que van a discutir nuestros legisladores, digamos, claro, sobre lo que se va a hablar y sobre lo que van finalmente probablemente a firmar y a aprobar. Luego está la realidad, digamos, no debiera estar tan lejos, pero después en la realidad sí lo está. Y lo más probable es que las políticas del propio año que viene, al igual que este año, sean finalmente unas políticas que lleven a un mayor déficit, incluso por la propia expresión de las autoridades gubernamentales de que van a hacer una política anticíclica, y de modo que si ven que la actividad se retrae, van a generar un mayor déficit fiscal.
digamos, en términos de lo que va a ocurrir el año que viene, uno espera que sea muy similar a este año en términos de ese tipo de políticas donde no se busque, quizás como uno puede encontrar en la letra del presupuesto, una contención del gasto, porque implicaría un ajuste fiscal, cuestión que el gobierno actual nunca ha llevado a cabo. Pero bueno, estamos ahí, digamos, en esa disyuntiva, si creerle al presupuesto, que en definitiva es la herramienta institucional más importante que tenemos y es lo que se le está haciendo leer y discutir a nuestros legisladores, o dejar el presupuesto de lado y pensar un poco más en lo que viene ocurriendo en la realidad y a partir de ahí extrapolar el 2015. A partir de esta realidad, ¿ustedes diagnostican algún tipo de erogación ociosa o que podría ayudar a corregir el déficit? Bueno, uno de los mayores crecimientos del gasto que hubo en los últimos años, evidentemente, es en los subsidios, claro, y que es un gasto, sobre todo en los subsidios privados, más allá de que también hubo un crecimiento importante en los subsidios sociales, pero que fue acompañado de una decisión de política. Pero en el caso de los subsidios privados, aparte de haber una decisión de política de mantener las tarifas de los principales servicios públicos fijas, aparte de esa decisión, hubo una realidad que fue la continua inflación que ha llevado a una separación cada vez más alta entre la tarifa fija y la realidad, que lleva a su vez a que se haga un efecto bola de nieve en el tamaño de los subsidios y que hoy sea cada vez más difícil de, digamos, mirar a eso y decir, bueno, hay que corregirlo. Si bien ya tuvimos algunas expresiones en el año pasado e incluso este año, acerca de una gradual eliminación de los subsidios. El principal punto donde uno ve corrección por el lado fiscal, o por donde podría venir la corrección por el lado fiscal, es precisamente en estos subsidios, pero esto implica sincerar, por un lado, la realidad económica a las tarifas, y por otro lado, tratar de que esta separación no se haga tan alta, lo cual va a estar directamente vinculado a qué política va a haber antiinflacionaria. Si la política antiinflacionaria, que no está expresada en el presupuesto, pero nos expresa que para el año que viene va a haber un fuerte freno a la inflación y llegaría al 15%, si bien no dice cómo va a hacerlo el gobierno, y esa sería una de las principales políticas para frenar el gasto. Es decir, primero, antes de pensar cómo voy a podar yo el gasto, tengo que pensar, ir un paso más atrás y pensar qué me está generando ese crecimiento continuo del gasto, que en definitiva es la inflación, midámosla como la midamos, y nos dé 25 como lo oficial, o 40 como las otras consultoras que miden. Es el principal fundamento que hay por detrás de una bola de nieve que son los subsidios cada vez más elevados. Y luego sí, analizar el resto del gasto, pero esto ya parte de lo que uno puede escuchar en términos discursivos o en términos incluso también, si se quiere, académicos, de buscar más eficiencia en el gasto, pero esto siempre se habla, digamos, de eliminar la corrupción y demás, pero donde uno busca y donde uno hace una radiografía del gasto y encuentra donde está unos ítems donde más crecieron las erogaciones públicas, en el caso nacional, son los subsidios. Muchas gracias por habernos atendido. Te dejamos un saludo. No, al contrario. Hasta luego. Ariel Barraud, del subdirector del Instituto de Políticas Argentinas de Cuestiones Fiscales, a propósito de lo que está haciendo el aumento del déficit fiscal y la política hacia el 2015.